Buenos días, hermanos. Un domingo más en la iglesia y preparándonos, hermano, para ya compartir la palabra del Señor. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos, a todos nuestros pastores también, al pastor Nicolás, a nuestro pastor Andrés, nuestra pastora Katia, nuestro pastor Walter, pastor Pedro, pastor Gonzalo, y a todos los hermanos de las distintas iglesias bereas y a todos también aquellos que nos siguen por las redes sociales. Quiero también dar un saludo, hermanos, en este día especial. Hoy se celebra el Día del Padre, así que quiero también darle un saludo a todos los padres de nuestra iglesia y en especial, bueno, al mejor Padre, ¿cierto?, del mundo y del universo, que es nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Él es el ejemplo más grande como Padre que tenemos en esta vida, hermano. Así que hoy día vamos a compartir un tema muy sencillo y estuve conversando con una persona en la semana y esta persona me decía ¿por qué cuando se hizo cristiana fue una alegría muy grande, pero después ella empezó a sentir que su círculo de amistades se le empezó a achicar? Y conversábamos y reflexionábamos acerca de esto. Ella me decía, o esta persona me decía que cuando conoció al Señor, antes de conocerlo tenía muchas amistades, muchos amigos, pero cuando después conoció al Señor y se convirtió al cristianismo, empezó a perder amistades y le llamaba mucho la atención que mientras ella más daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y del amor de Cristo, ella sentía como una indiferencia y una apatía y un desprecio a las cosas de Dios. Y a veces dice que no comprendía mucho eso. Y yo me quedé pensando, hermano, y creo que la palabra de Dios nos puede refrescar un poquito la memoria cuando nosotros empecemos a vivir esas situaciones, si es que ya no las estamos viviendo. Y hoy día el título del sermón o esta reflexión o estudio que vamos a hacer se llama El desprecio del mundo. Ese es el tema que vamos a compartir, vamos a reflexionar un poquito. Es importante entender esto porque si uno logra comprender esto, creo que vamos a poder estar firmes ante todas las situaciones que podamos estar pasando en nuestra vida cristiana. Digo situaciones de desprecio, situaciones de muchas veces incomprensiones, y justamente esto viene porque tenemos al Señor. Quiero que abran sus Biblias en Juan 15. Juan 15, 18 al 21.
A veces, ¿por qué quiero compartir esta palabra? Porque a veces hay cristianos que van a una iglesia, sirven al Señor, pero no aceptan lo que hoy día vamos a compartir. No aceptan que cuando tú llegas a los caminos del Señor, la vida cristiana no es de privilegios, sino todo lo contrario. Y eso es lo que hoy día quiero hablar. Digo, no es de privilegio en cuanto a que vamos a ser despreciados por el mundo. Pero lo vamos a ir viendo. Juan 15, 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bendito seas tú, Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por este día hermoso que nos has dado, Señor, de comunión. Te pedimos una vez más, Señor, humildemente y con respeto, que tu presencia se haga presente en este lugar. Te pido, Señor, que puedas bendecir esta palabra, que pueda llegar a los corazones de mis hermanos y que puedan afirmar sus vidas, Señor, y la mía también. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, Señor, y podamos sacar una enseñanza para nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermanos. En el lenguaje actual dice: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratarán a ustedes. Pero si la gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Hay algo importante, hermano, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es que debes saber, o debemos saber, que seremos aborrecidos por el mundo. Y otra cosa importante es que es Dios el creador del universo. Imagínense ustedes, hermano. Fue Él quien te eligió
Fue Él quien te escogió y te sacó del mundo. Él nos escogió, hermano, y nos apartó para servir al Señor, y no nosotros a Él. Por lo tanto, hermano, debes sentirte un privilegiado, que el Dios que hizo el universo, que el Creador, hermano, el Dios Todopoderoso, te haya escogido y te haya encargado esta tremenda obra. ¿Y cuál es esta tremenda obra? Es justamente llevar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos de este mundo. Sabemos que estamos en un mundo, hermano, de tinieblas, y en un mundo que se está cayendo a pedazos. El mundo no va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor. Aunque tú creas que se van a venir buenos tiempos, no es así. La Escritura dice todo lo contrario. Por lo tanto, hermanos, ser escogidos para esta obra o este trabajo que Dios te está poniendo es lo más sublime que puede tener un ser humano, una persona. Es el más alto honor al que puede aspirar un ser humano o una persona. Pero sabemos, hermano, que no todos valoran este tremendo privilegio de servir al Señor y de llevar adelante su obra y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cierto? Mire, 2 Corintios 5, 18 al 20, lo vamos a buscar. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, dice así el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué hermosa palabra, ¿eh? Dios te encargó el ministerio de la reconciliación. Esta es la obra o la tarea que Dios desea que cumplamos. Como lo hizo Cristo, ¿cierto? Su Hijo amado, como lo hicieron los apóstoles y los discípulos de aquella época. Fuiste escogido y elegido, hermano o hermana, por el mismo Dios eterno y sacado del mundo. ¿No te da alegría eso? Qué maravilloso, hermano, que Dios haya puesto su mirada en ti. Y tal vez a lo mejor no en otros, sino en ti. Fuiste escogido y elegido y sacado del mundo para llevar adelante el ministerio de la reconciliación.
El Señor te rescató por medio de su Hijo Jesucristo para llevar como instrumento de Dios el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Y esto te tiene que dar alegría, hermano, y te tiene que dar gozo. Dios te ha elegido para ser portador de su Evangelio. Y este, hermano, es el mayor propósito que puede tener un creyente en su vida cristiana. Ser portador de su palabra. Más que título, hermano. Más que diplomas y todo el estudio que tú puedas tener, hermano, lo más importante y lo más maravilloso y el mayor propósito que tiene un creyente en su vida cristiana es que tú puedas ser portador del Evangelio, que tú puedas ponerte en la mano de Dios como un instrumento y puedas ser usado por Dios. Pero, como siempre hay pero, ¿cierto? Hay algo que debemos saber, hermano. Y debemos aprender en el camino de nuestra vida cristiana. Y es que no todos aceptan este desafío. ¿Y saben por qué no todos aceptan este desafío o este servicio a Dios? Bueno, simplemente porque muchas veces en la vida cristiana encontraremos dificultades, encontraremos oposición. En la vida cristiana, en la verdadera vida cristiana, encontrarás rechazo y desprecio del mundo. Porque aunque estamos en el mundo, ya no pertenecemos al sistema del mundo. Por eso que Cristo decía, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Te lo está diciendo, ¿cierto? Palabra de nuestro Señor, del texto base que leímos. Así que, hermano, cuando te aborrezcan o te desprecien, hermano, que no se te sea de admirarte de lo que te está pasando. Que no te pille mal parado el que te rechacen. ¿Cierto? Hay muchos cristianos que se admiran porque empiezan a ser rechazados o poco valorados. Pero el que realmente conoce la palabra de Dios sabe que así es la vida cristiana. Así que no te admires por el aborrecimiento o rechazo que harán de tu persona. O que esto no te sorprenda en tu vida cristiana. Eso es lo que quiero que puedas comprender en este mensaje. Y simplemente es porque ya Cristo lo vivió. Y como Él lo vivió, ¿cierto? Y sus discípulos también, Él te lo está advirtiendo. Que en tu vida como cristiano, como hijo de Dios, te despreciarán. Y te despreciarán sobre todo si eres un cristiano verdadero. Si predicas la verdad, si hablas la sana doctrina, te despreciarán. Porque el ser humano que no tiene a Dios, no le gusta, hermano, la verdad. Desprecia las cosas de Dios. Cristo
nos está advirtiendo a través de su palabra que esta será tu relación de aquí en adelante con el mundo. Y sobre todo con aquellos que se oponen a todo lo que sea de Dios. Mire, vaya a Marcos 6:3. Vámonos a Marcos 6:3. Marcos 6:3 dice, aquí se están expresando de nuestro Señor Jesucristo, sin ningún respeto, hermano, con el Hijo de Dios. No es así como ¿Ah? Se nota que es una palabra como de desprecio. No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice ahí? Y se escandalizaban. De él. Y se escandalizaban del Señor. ¿No es esto, hermano, un aborrecimiento puro hacia una persona? Hermano, si del Señor se escandalizaban, no te admire que en algún momento se van a escandalizar de ti también. Pueden ser tus amigos, pueden ser tu familia, pueden ser tus propios hijos, tus propios padres, tus propios hermanos carnales, o pueden ser hasta tus propios hermanos de la fe también. Se escandalizaban del Señor, se avergonzaban de Él. Juan 1:11, mire, había mucho texto, hermano, pero vámonos a Juan 1:11. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así. El Señor vino a los suyos con amor y ellos despreciaron el amor de Cristo, despreciaron la persona de nuestro Señor Jesucristo, despreciaron al Salvador de este mundo. Por lo tanto, si en algún momento tú vas a ir a alguien y le vas a predicar y compartir, puede que a lo mejor te desprecien. Claro, es desagradable, hermano. Pero acuérdate siempre que con Cristo lo hicieron. Y eso siempre te va a hacer entender de que la vida cristiana muchas veces es así. Significado de aborrecer. Es interesante, es detestar algo o detestar a alguien. Perder interés por algo. Fíjense, no sentir interés, abominar, abandonar, dejar, despreciar, aburrirse de una persona. Viene del latín alejarse, que significa apartarse, evitar con desprecio a una persona. Rechazo profundo, viene del verbo alejarse, significa de algo
algo mirarlo con desprecio. Aborrecer es mirar a alguien con desprecio. Ahora, ¿a quién? ¿A quién despreciaron? A Cristo. A Cristo lo miraron con desprecio. Lo aborrecieron. Lo abandonaron. Se aburrieron de Él. Tal vez porque el Señor decía la verdad, porque era directo, porque confrontó la mentira, la injusticia, la hipocresía, y se empezaron a alejar de Él. Esto es lo que pasó con Cristo cuando vino al mundo. Lo despreciaron, lo abandonaron, se apartaron de Él, lo evitaron, pero lo evitaron con maldad incluso. Lo rechazaron profundamente. Y esto es lo que pasará, hermano, con sus discípulos. Esto pasará con todos aquellos que quieran servir al Señor íntegramente. Con todos aquellos que quieran ser responsables ante la obra de Dios. Hermano, prepárate. Porque muchos se apartarán de ti. El verdadero compromiso muchas veces con el reino de Dios va a traer oposición, rechazo. Hermanos, cuando tú decidiste entregar tu vida a Cristo, el mundo desde ese momento te empezó ya a aborrecer. Y te empezó ya a despreciar. Ahora, si no lo has vivido esto, bueno, prepárate, hermano. O preparémonos. Y considera estas palabras de nuestro Señor. Porque en algún momento lo vivirás. En algún momento tendrás dificultades, tendrás momentos desagradables con el mundo, con el sistema del mundo. Porque lo hicieron con Cristo, lo hicieron con sus discípulos. Mucha gente querrá apartarse de ti, simplemente porque eres cristiano, simplemente porque hablas de Dios. Querrán alejarse de ti. Así que preparémonos, hermano, para las distintas situaciones que viviremos con el mundo. Y yo pensaba una cosa, hermano. Incluso, aunque tú tengas la mejor reputación, o vengas de la mejor familia, hermano, o tengas la mejor profesión, hermano, la mejor, aunque hayas llegado a lo más alto profesionalmente o económicamente seas súper exitoso, solo por el hecho de ser cristiano o un verdadero hijo de Dios, empezarás a vivir desprecios y rechazo. Y lo vivirás, hermano, lo vivirás en tu familia, con tus amigos, con tu círculo social, incluso con tus propios hermanos, muchas veces en la fe. Porque sabemos que también hay hermanos que les incomoda también que les estén diciendo que sirvan al Señor con integridad, con responsabilidad. A veces también eso provoca que haya ciertas situaciones difíciles, ¿cierto? También nos va a pasar por predicar la sana doctrina. Aún en la iglesia
recibirás desprecio, sobre todo cuando esa iglesia no habla la verdad, sobre todo cuando esa iglesia no habla la sana doctrina o cuando manipulan la escritura y le mienten a la gente. Encontrarás aborrecimiento y oposición. Ahora, en la vida cristiana encontrarás dificultades en vez de privilegios, lo que decía al principio. En la vida cristiana, y escucha bien esto, en la vida cristiana encontrarás dificultades en vez de privilegios. La verdadera vida cristiana, con un compromiso verdadero, no es de privilegio, hermano. Ni es todo color de rosas. La vida cristiana es de dificultades, de aflicciones, persecuciones. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden o no lo aceptan. Sobre todo estos cristianos de la teología de la prosperidad. Estos cristianos que se manejan en ese evangelio donde todo es bendición. Todo tiene que fluir para bien. Y te tiene que ir bien en la vida. Bueno, hermano, esa gente cuando le vienen las aflicciones, después terminan renegando de Dios. O se van. O empiezan a quejarse delante de Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué es así esto? ¿Sabes por qué es así? Porque tú ya no perteneces al sistema de este mundo. Ya no pertenecemos, hermano, a este mundo. Ya no tienes amistad con el sistema del mundo. Desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, se te acabaron los privilegios en el mundo. Se te acabaron, hermano. Ya en vez de privilegios, recibirás desprecio, persecución, querrán evitarte. ¿No te ha pasado? Ahí viene este o esta. Te va a empezar a hablar de Dios, así que córrete, no te acerques. Yo lo he vivido, hermano. Mi esposa lo ha vivido. Y sé que muchos hermanos aquí lo han vivido. Han tenido momentos desagradables con personas, ¿cierto? Ya tu círculo de amistades del mundo se irá acortando, se irá achicando. Y tarde o temprano solo te quedarás con los verdaderos hermanos de la fe, con los verdaderos hermanos que están contigo en las buenas y en las malas. Por eso que Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que desde el momento que Dios llegó a tu vida y te sacó del mundo y te eligió y te escogió, ya no tienes más amistad con el mundo. Y esto te traerá enemistad con el mundo. Porque al tú ya no pertenecerle a Dios, porque al tú ya pertenecerle a Dios, te convertirás en enemigo del mundo. Tú ya le perteneces a Dios. Por lo tanto, ya eres amigo de Dios y enemigo del mundo. Y esto es algo así, instantáneo, hermano, espiritualmente. Por eso el mundo te aborrecerá, porque ya tú no piensas ni andas como el mundo, ni andas en la corriente de este mundo, sino que ya andas en una nueva vida en Cristo. Efesios 4, 17 al 24.
Vámonos a Efesios 4, hermano. Efesios 4, (17 al 24). Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el mundo te despreciará, te aborrecerá, porque ya tu mente, tu corazón, tu voluntad han sido renovados en Dios. Ya tu entendimiento, que estaba entenebrecido y que era ajeno a la vida con Dios, ha sido transformado, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su gracia bendita. Ya las pasiones mundanas no están en ti. La vanidad y el ego de este mundo, la indiferencia, hermano, que había por las cosas de Dios, ya no están. Ya el viejo hombre, la pasada manera de vivir, ya no está. Ya no existen, hermano, los deseos engañosos. Ya no están, porque Dios te ha renovado en un nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Antes, hermano, nos la pasábamos en fiesta. Nos invitaban por ahí a un baile, cualquier cosa, y para allá partíamos, hermano, ¿cierto? Y nos amanecíamos toda la noche. ¿Ah? Y los que fuman se lo fumaban todo, y los que toman se lo tomaban todo, hermano. ¿Cierto? Sí, es así. Vivíamos en pasiones desordenadas, pero eso, hermano, se terminó. Ahora lo que hay en ti es la santidad de Dios. Ahora lo que hay en ti es el Espíritu Santo de Dios, que guía tu vida. ¿Cierto? Por eso que ya no eres el mismo de antes. Por eso que ahora te van a empezar a despreciar. Porque ya tus conversaciones son distintas a las conversaciones con la gente del mundo. Y no es que esté despreciando a la gente del mundo, sino que yo estoy hablando de los sistemas del mundo, del lenguaje en el cual se mueve el mundo. No es el mismo que el tuyo ya. Por eso, hermano, serás aborrecido por el mundo, como Cristo. Mire, este es un pasaje hermoso. Isaías 53, 3 al 7. ¿Cierto? Esta es una profecía del profeta Isaías, ¿cierto? Que ya él estaba anunciando lo que Cristo iba a padecer, lo que Cristo iba a vivir cuando viniera a esta tierra. Isaías 53, 3 al 7, dice así la palabra. Angustiado él, aquí está hablando del Señor Jesucristo, hermano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció.
y no abrió su boca. ¿Cierto? Perdón, desde el 3, ahí sí. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí sí. Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. O sea, está haciendo reflejando la cruz de Cristo, ¿cierto? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya Isaías, imagínense, estaba profetizando del Señor todo lo que iba a vivir. Por lo tanto, preparémonos, hermano, porque el mundo tendrá odio y rechazo y desprecio hacia nosotros, hacia los hijos de Dios, a todo lo que sea de Dios. Incluso ya hay desprecio, incluso hasta por las cosas buenas. Todo lo que es de buen nombre, ya incluso hasta eso lo están despreciando, ¿cierto? Así que viviremos, hermano, persecuciones. Tendremos pérdida de amistades. Recuerda esto. Tendremos pérdida de amistades, pérdida de familiares, tendremos pérdida incluso de nuestros propios seres queridos o de nuestros hijos o de aquellos que a veces nosotros más queremos. Hermanos, por causa del Evangelio tendremos pérdida a veces. Vivirás incomprensiones, vivirás burlas, insultos, ingratitudes por causa del Evangelio. Cuando empieces a negarte, hermano, vivirás situaciones difíciles. Así que, hermano, cuando seas objeto de críticas o hablen mal de ti, o te desprecien o te aborrezcan, o sufras persecuciones, o burlas o insultos, ¿cierto? O simplemente te eviten o te rechacen, acuérdate que el Señor lo vivió. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo en este mundo y vivió todo eso. Jesús, hermano, Cristo, que siempre hizo el bien, hermano. Que siempre fue, hermano, un aporte maravilloso a la sociedad, de amor, de perdón, de misericordia, hermano. Siempre fue objeto de críticas y rechazo. Siempre fue objeto de burlas y persecuciones. Porque el mundo lo odiaba, hermano. Los religiosos de aquella época lo odiaban. Y lo odiaban deseándole la muerte, hermano. Que es lo que lograron conseguir, ¿cierto? Por eso que Jesús siempre les advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros que será necesario muchas veces padecer, hermano. El Señor padeció. De hecho, en Mateo 16,
el Señor dice que Él padeció de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de los fariseos y de toda esta gente religiosa, mala, hermano, hipócrita. Hermano, sufrió con esta gente. Padeció con estas personas. Por lo tanto, nunca te olvides que el centro del odio, el centro del aborrecimiento y desprecio que tuvieron con el Señor, se traspasará, hermano, a los discípulos. Se traspasará a ti muchas veces. Porque quien quiera vivir en Cristo y ser un verdadero hijo de Dios, recibirá padecimientos. Por eso que no todos quieren ser cristianos. No todos quieren tomar la cruz de Cristo. No todos están dispuestos a renunciar a su vida. ¿Por qué? Justamente por esto, hermano. El camino hacia la vida eterna no es de reconocimiento, no es de fama. Acuérdate de esto. No es de abundancia material, hermano, o de halagos, o que te rindan pleitesía. Siempre acuérdate de eso. El camino hacia la vida eterna no es así. Por eso que en 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Se dan cuenta? Por eso que hay muchos cristianos que desertan, que abandonan la fe. A la primera dificultad, se van. A la primera burla, a la primera persecución, retroceden. Pierden el interés en servir a Dios. Pierden el interés en congregarse. Se alejan del cuerpo de Cristo. Se alejan de la iglesia. En el fondo, apostatan. ¿Cierto? Cristianos que empiezan bien y luego terminan mal. Abandonan a Cristo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos, hermanos, a sufrir los padecimientos y pruebas que requiere la vida cristiana. ¿O tú crees que es fácil la vida cristiana? No, hermano. No es fácil. Por eso que el verdadero cristiano la sufrirá, la pasará mal muchas veces. 1 de Pedro 4, 12 al 19. Vámonos a 1 de Pedro. Dice: amados, miren, esto es bien interesante. Amados, dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio, hermano, aquí hay una advertencia, hermano, y una exhortación. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, que no te sorprenda si eres aborrecido, despreciado, como si fuera algo extraño, dice el apóstol Pedro, que te pasara en tu vida cristiana. Sino, gózate, alégrate, por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Alégrate, hermano. Cuando te rechacen, alégrate, porque así lo hicieron con Cristo. ¿Y sabes por qué tienes que alegrarte? Porque te espera la gloria eterna con el Señor. Porque vas camino a la vida eterna. Vas por el camino correcto. Así que si te miran con desprecio o burla por el nombre de Cristo, eres bienaventurado. No te van a despreciar por hacer el mal, por engañar o por manipular falsamente las Escrituras para engañar a la gente. No te van a odiar por eso, sino que alégrate porque te odian porque hablas la verdad, porque imitas a Cristo, porque no hablas mentira. Alégrate por ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, que usa bien la palabra de Dios, que está sembrando como debe ser la palabra de Dios. Alégrate, hermano. Siéntete un privilegiado por Dios. ¿Por qué privilegiado? Porque Dios confió en ti. Depositó en ti toda su confianza para que tú sirvas. Así que, hermano, esto no nos debe hacer avergonzarnos ni decaernos, hermano. Aunque otros se avergüencen de ti, tú tienes el respaldo de Dios, hermano. Así que en la vida cristiana experimentaremos rechazo, aborrecimiento y muchas veces hasta desilusiones de las personas, hermano. Lo hermoso que como hijos de Dios contamos con el consuelo de Dios y con la palabra que cada día nos edifica y nos fortalece, hermano. Dios siempre va a respaldar a aquellos que consideran siempre hacer su voluntad. Siempre, hermano. Por eso que la palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pero los que esperan en Jehová Dios tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. 2 Corintios 12:10. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:1 y 2. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Como reflexión, ¿estás dispuesto a ser aborrecido por el mundo
por causa de Cristo? ¿Por causa del Evangelio? ¿Serás obediente al llamado de Dios o serás un irresponsable? ¿Serás o valorarás la amistad del mundo o valorarás la amistad con Dios? ¿Serás responsable del ministerio que Dios ha puesto en ti de extender el Evangelio de Jesucristo? ¿Te sientes realmente un privilegiado, hermano o hermana, de haber sido escogido por Dios para tan obra maravillosa? ¿O es una carga para ti venir a la iglesia? ¿Es una carga para ti tener comunión con tus hermanos? Nos tiene que hacer pensar esto. Cuando te aborrezcan o desprecien, ¿glorificarás a Cristo o te quejarás? ¿Estás dispuesto a padecer y sufrir como el Señor? Bueno, hermano, quiero terminar este mensaje con Mateo 5. Vámonos a Mateo 5, hermano. Me encantan las palabras del Señor. Me encanta cómo el Señor fue poniendo los fundamentos para la iglesia. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿cierto? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, si resistes y aprendes y entiendes que la vida cristiana es así, hermano, te espera un galardón. Nunca te olvides de esto, que a pesar de todo lo que podamos estar pasando, te espera un tremendo galardón, hermano, que es la corona de la vida eterna, que es estar para siempre con nuestro Señor, hermano. No lo pierdas, no pierdas este galardón. Yo quería compartirte esto, hermano. Este mensaje salió a raíz de una conversación que yo tuve con una hermana o con una persona, porque no entendía por qué estaba pasando tantas cosas en su vida. Bueno, hermano, por esto, por estas cosas, hermano, es que muchas veces pasaremos situaciones, pero siempre miremos la vida de Cristo, la vida de los discípulos, siempre. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdanos siempre a entender que la vida cristiana no es de privilegio, Señor, sino que siempre será muchas veces de rechazo y de rechazo a tu palabra, Señor. Señor, enséñanos siempre a gozarnos y a tener paz en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, en medio, Señor, del aborrecimiento del mundo. Dios mío, que podamos gozarnos, Señor. Que siempre nos acordemos de tu palabra, Dios mío. Que siempre nos acordemos que tú nos advertiste que seremos aborrecidos y despreciados, porque así lo hicieron con Cristo, Señor. Que siempre, Dios mío, seamos personas que valoremos nuestro llamado, Señor. Que valoremos la cruz de Cristo. Que valoremos el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha puesto por delante. Señor, que siempre seamos
despreciados no por hacer el mal o por engañar a alguien, sino por hacer siempre tu voluntad, por hacer siempre el bien como lo hizo Cristo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Que siempre, Padre Celestial, sepamos que el mundo nos va a aborrecer, pero contamos siempre, Dios mío, con tu consuelo y con tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, nos edifique en nuestra vida, nos afirme y nos ponga buenos fundamentos, Señor, para que nada, Señor, nos bote, para que nada nos haga retroceder, Señor. Que siempre nos sintamos identificados con la vida de Cristo, con sus padecimientos, con todo lo que Él vivió. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano, que Dios les bendiga. Espero que reflexione esta palabra y que sea de bendición para mucha gente que nos ve, que nos siguen y que los anime a seguir adelante siempre.